Capítulo 126. Simulacro de combate conjunto. 12. Para hablar de la historia de Edel, inevitablemente debemos comenzar con la ciudad comercial de Old Deck. Su primer recuerdo fue el cielo sobre el puerto donde las gaviotas volaban. Mientras agarraba la mano de su madre y desembarcaba del barco, la visión de Edel se llenó con el bullicioso puerto. Solo entonces se dio cuenta de que había puesto pie en una tierra extranjera lejos de casa. Sus padres, refugiados de guerra que habían huido de su tierra natal en medio de una feroz guerra de conquista en el continente occidental, eran de un estatus tan modesto que ahora sus rostros eran irreconocibles para Edel. Después de establecerse en Old Deck y vivir en los barrios marginales durante varios meses, los padres de Edel nunca se adaptaron por completo a la cultura transaccional de Old Deck. No importaba lo que intentaran, eran traicionados, explotados y enredados en estafas, lo que rápidamente llevó a la acumulación de deudas. Cuando recapacitaron, no quedaba lugar para ellos en Old Deck. La presión de los acreedores, la lucha por conseguir un simple becado de pan y la pobreza que reflejaba su vida anterior como refugiados de guerra eran demasiado familiares. Edel maduró demasiado rápido. Siempre había creído que esta vida también alcanzaría eventualmente sus límites. Por lo tanto, estaba mentalmente preparada aquella mañana. Junto al paseo marítimo, donde se alineaban grandes casas comerciales, el padre de Edel la llevó a sentarse en un banco en un lado del puerto. Sostenía alimentos que normalmente eran un espectáculo solo para observar. Le entregó a Edel un sándwich cargado de tocino caliente, leche de oveja con jarabe de frutas y galletas de chocolate más caras que el presupuesto mensual de comida, y observó mientras Edel saboreaba la comida. Después de observar a Edel por un rato, se levantó lentamente para hablar. Dijo que tenía que ir a algún lugar brevemente por un recado y le pidió que esperara. Palmeándose los pantalones un par de veces, miró a Edel un poco más antes de comenzar a alejarse. Edel, con la cabeza agachada, mordisqueando su sándwich, le dijo suavemente a su padre que se iba. Lo has tenido difícil. Ante esas palabras, el padre de Edel se estremeció, pero pronto reanudó su camino y desapareció entre la multitud. Después de terminar su comida con entusiasmo, Edel se levantó del banco y se dirigió a la catedral de Old Deck donde ella y sus padres solían orar. Oró allí todo el día. Después de orar durante mucho tiempo, no se levantó de su asiento ni siquiera cuando terminó el último servicio del día. Habló con audacia después de que el sumo sacerdote Verdio, quien había dado el sermón final, pasara junto a ella. Me he convertido en huérfana. A partir de entonces, todo se desarrolló rápidamente. Edel vivió y trabajó en el orfanato del Daros, que recibía apoyo de la Orden Telas. Lavó ropa de cama, barrió pasillos, acarreó agua potable y leyó libros por la noche. La primera vez que tocó el laúd fue durante este periodo. Encontró un laúd con las cuerdas rotas cerca del puerto, solo para encordarlo y afinarlo ella misma. Tocó himnos de la iglesia e incluso creó sus propias composiciones mientras punteaba las cuerdas. Durante su tiempo en el orfanato del Daros, Edel vivió una vida fiel como sirvienta de Dios, pero como la mayoría de las vidas, no todo transcurrió sin problemas. Un día, Edel vio el futuro. Fue una escena donde el sumo sacerdote Verdio de la catedral de Old Deck accidentalmente derribó un candelabro mientras bajaba del púlpito. El fuego del candelabro prendió en un gabinete decorativo, causando caos en la capilla. Inicialmente, Edel pensó que era un sueño, pero decidió prepararse de todos modos, colocándose junto al candelabro por si acaso. Efectivamente, cuando Verdio lo derribó, Edel apagó rápidamente las llamas con agua que había dejado a un lado de antemano, cortando de raíz el posible incendio. Desde ese momento, Edel llamó la atención de Verdio. Aunque vería escenas del futuro una o dos veces al mes sin previo aviso, su clarividencia incontrolada no alteró significativamente su vida. Además, los futuros que veía generalmente se relacionaban con otros, no con ella misma. Era una curiosidad, ciertamente, pero eso era todo. Sin embargo, Verdio tomó un interés especial en las habilidades de Edel. Finalmente, cuando Verdio fue nombrado arzobispo de la ciudad sagrada, Edel fue reconocida por su potencial para convertirse en la próxima santa. Lo acompañó a Ciudad Sagrada, los grandiosos edificios de la ciudad sagrada, el hábito hecho de telas caras, los sirvientes que sumaban más de 10, las comidas lujosas, la admiración del clero de alto rango. Todas estas cosas llegaron a la vida de Edel de la noche a la mañana. Por supuesto, no fue todo fácil. Tenía que orar diariamente, recibir entrenamiento en etiqueta y reducir el sueño para estudiar. Sin embargo, esto era incomparable a sus días como refugiada de guerra o pobre. Mientras las discusiones sobre la idoneidad de Edel como santa iban y venían entre los obispos y se comenzó a formar un consenso en línea con las decisiones de la santa y el arzobispo, comenzó el proceso para que recibiera formalmente el título de santa. Fue bautizada 3 veces por el Santo Papa, el arzobispo y los apóstoles, recibió la protección de las leyes sagradas y la mayoría de los documentos oficiales que anunciaban su elevación a santidad habían sido preparados. Con cada bautismo y bendición, el poder divino de Edel se hacía más fuerte. No tenía talento en la magia sagrada en sí,
pero como recipiente de poder divino, era excepcional. Y a medida que su poder divino se volvía inmenso, los futuros que veía se volvían más claros. Después de completar todos los ritos excepto el bautismo del estigma, Edel finalmente pudo vislumbrar su propio futuro, y como se mencionó anteriormente, decidió renunciar a convertirse en santa. El arzobispo Berdio irrumpió en la cámara de la santa. El pináculo donde residía la santa era un lugar incluso al que la santa dudaba en entrar. Sin embargo, estrictamente hablando, Edel aún no era santa. Berdio cuestionó a Edel, alzando la voz, preguntándole qué quería decir con renunciar a la santidad. Citando varias razones, incertidumbre, soledad, sentimientos de inadecuación, Edel expresó su deseo de servir al divino Telas de formas distintas a ser santa. Después de más de una hora de discusión, Berdio se pasó la mano por el cabello y abandonó la cámara de la santa. Edel pudo percibirlo. Berdio había supuesto que Edel había visto el futuro y renunciado a convertirse en santa. Una vez que eso había sucedido, convencer a Edel sería imposible. Intentar elevarla a la santidad había sido un error. Así, Edel eligió su papel dentro de la ciudad sagrada no como santa de la Orden Telas, sino como cuidadora de la llama sagrada. A lo largo de los años cuidando la llama sagrada, Edel agonizó por el futuro que había visto, una capilla en llamas, un gran dragón celestial visible a través del vitral destrozado. El arzobispo Berdio declarando desde el púlpito que, para calmar al dragón celestial de la creación que buscaba devorar dioses, una santa de inmenso poder divino debía ser sacrificada. Esta visión atormentaría a Edel, haciendo que se despertara sobresaltada por la noche, y así, el tiempo fluyó. Edel manejó la llama sagrada y rasgueó su laúd, contemplando el cielo, o escuchó a escondidas las conversaciones del clero superior y reunió rumores dentro de la ciudad sagrada por la noche. A medida que pasaba el tiempo, las finanzas de la ciudad sagrada se deterioraron. Sin necesidad de suprimir a las tribus del norte y sin guerra, la gente gradualmente se alejó de los dioses durante esta era pacífica bajo el sabio gobierno del emperador Cloel. La autoridad de la santa, una vez suficiente para arrodillar emperadores, había menguado, y la gente ahora mostraba su reverencia hacia el emperador Cloel, quien trajo esta era de paz. Arzobispo Berdio, tanto clérigo como hombre de negocios. Si los dioses no realizan milagros, la gente no creerá en ellos. Sin un aumento en seguidores, la ciudad sagrada no puede sostenerse. Para restaurar su grandeza, se deben realizar milagros divinos. Sin embargo, se necesitaba mucho para manifestar esos milagros. Años después, Cleris, con un poder divino comparable al de Edel, ascendió a la cima del pináculo de la ciudad sagrada. Edel, tocando su laúd en lo alto, siempre veló por Cleris. Aunque Cleris no podía interferir con el flujo del tiempo con su magia aspectual como Edel, la magnitud inherente de su poder divino era inigualable por cualquier clérigo. Con modales tan dignos como sus habilidades de absorción, parecía nacida para ser santa. Parecía ser la candidata perfecta para la cima de la ciudad sagrada, pero una persistente culpa se alojó en el corazón de Edel. Por derecho, la propia Edel debería haber enfrentado la muerte por el dragón celestial. Habiendo escapado de ese futuro, alguien tenía que llenar ese lugar. Indudablemente, esa persona sería Cleris. Sentada junto a la ventana en la habitación de Cleris, tocando su laúd, hablando con ella y pasando tiempo juntas, se hicieron cercanas. Para gran sorpresa de Edel, Cleris era tan hermosa de corazón como de apariencia. Cuanto más profunda era su relación, más crecía la culpa de Edel. Edel no podía decir, huí porque no quería morir. Fue mi lucha por vivir lo que ha llevado a tu muerte, santa. Tales palabras, simplemente no podían escapar de sus labios. Para Cleris, que siempre escuchaba su música con ojos brillantes en la ventana, Edel no quería ser odiada o revelar su oscuridad, así que cantó el romance de la libertad. La instó a no conformarse con la vida incolora de la ciudad sagrada, sino a vagar por el vasto mundo en busca de la libertad. Incitó a Cleris a sentirse desencantada con su vida actual y a buscar una nueva. La propia Edel había vivido en los barrios marginales de Old Deck, metiéndose pan duro en la boca, pero cantó como si conociera bien el vasto romanticismo del mundo. Susurró al oído de Cleris los contenidos de libros leídos en el rincón sucio de una habitación de orfanato infestada de insectos como si fueran sus propias experiencias de primera mano. Nunca había visto las impresionantes formaciones rocosas de las montañas Ramel, las extensas praderas de Pulan, o el horizonte desolado del desierto Drestea. Todo lo que conocía eran los grises pisos de ladrillo extendidos ante ella y la vista de unas pocas ratas corriendo en los callejones traseros de Old Deck. Sin embargo, Cleris soñó fielmente al escuchar las canciones de Edel. Imaginó empaparse de los hermosos paisajes del mundo y algún día, al final de su viaje, encontrar a su compañero destinado. Ese sueño echó raíces en el corazón de Cleris. Independientemente de su origen en una trovadora falsa y desgastada por las crueldades de la vida, el romance impregnado en ese sueño era inmaculado. Edel encontró consuelo solo en esto, pero Edel ya no podía permanecer en la ciudad sagrado. Su corazón no se lo permitiría. Su presencia continua junto a Cleris no era más que un engaño. Finalmente, su vida tomó otro camino, desde el oeste asolado por la guerra hasta la ciudad comercial de Old Deck a la ciudad santa de Carpea, y de Carpea, su última parada fue, la isla más al sur del imperio, Akin. Antes del amanecer, cuando el sol estaba a punto de salir,
Empacando sus pertenencias y colgándose el laúd, se escabulló del pináculo. No tenía un destino particular en mente, sin lazos de los que hablar en el mundo, el destino de sus padres desconocido. Simplemente quería ir a donde quisiera. Quizás visitar las tierras alquímicas de Creta o admirar las grandes calles de la capital imperial de Cloel, vagar por la región montañosa Ramel, maravillarse con la vasta belleza montañosa, o aprender algo de magia en un lugar como la Academia Silvanie. En cualquier caso, sus años pasados, el dinero que había ahorrado con el tiempo había sumado una cantidad decente, y estaba bastante segura de sus habilidades para tocar música y cantar, sintiendo que podía valerse por sí misma. Mientras salía en silencio al amanecer, la imponente grandeza de Ciudad Imperial Sagrada, Seongwando, permanecía tan imponente como siempre. Los vastos muros exteriores que representaban el aura divina de un dios envolvían sus agujas como una prisión. El aliento se empañaba en el frío aire del amanecer del final del otoño. Al girarse, el camino que conducía a la ciudad se extendía interminablemente a la distancia, y así, la chica finalmente se convirtió en una barda errante. Cook, aunque se movía para pasar lo más desapercibida posible, inevitablemente tuvo que entrar en las calles a medida que se acercaba a la catedral de la academia. La gente miraba a Edel, con sangre goteando, algunos preguntando si estaba bien, pero Edel no respondía y seguía tambaleándose hacia la catedral. Llegó bastante temprano. Inicialmente, no estaba segura del momento de la resurrección del dragón sagrado, pero ahora podía predecir casi todo con los ojos cerrados. Tenía una buena estimación de lo que podría estar sucediendo dentro de la catedral en ese momento. Los eventos siguientes le eran demasiado familiares. No era difícil para Edel imaginarlos. Forzaría su cuerpo rebelde a través de las puertas de la catedral. Entonces, el apóstol de Telas, Talderak del tercer asiento, le diría que la entrada estaba prohibida a los extraños. Mientras intentaba evitar su entrada, ella se arremangaría para revelar la bendición de la ley sagrada grabada en su brazo. Aprovechando la confusión momentánea de Talderak, se colaría adentro, y pronto estaría la gran capilla. En el púlpito de la gran capilla estaría el collar del colmillo de la sabiduría de Welbrak, una reliquia dejada por el original maestro de la espada Leden en una lujosa caja, que resonó con el dragón sagrado Welbrak y despertó sus espíritus. A lo largo de la capilla, listos para la batalla, estarían los apóstoles de Telas, traídos directamente desde Ciudad Imperial Sagrada, Seongwando. Junto al púlpito estarían el arzobispo Verdio y el santo papa Eldain, finalizando sus planes sobre cómo enfrentar al dragón sagrado tras su resurrección. Habían estado haciendo su última inspección antes de recuperar a Cleris, la cual estaba esperando en el edificio Trix. Independientemente, irrumpir y decir cualquier cosa no significaría nada. Edel lo había intentado todo antes. Los apóstoles de Telas, cuando se reunían en un número mayor a 5, poseían una fuerza formidable capaz de resistir a miles y miles en batalla, pero ante el dragón sagrado, eran meros corderos de sacrificio. ¿Por qué presumir que una calamidad escrita solo en tomos antiguos podría ser contrarrestada por la fuerza humana? Sin embargo, atrapados entre la arrogancia y la desesperación, los altos sacerdotes no escucharían. Era inútil discutir. La variable inesperada que no habían tenido en cuenta fue que el dragón sagrado sería convocado mucho antes de lo anticipado por el clero. El sello de la gran sabia Silvanie se había vuelto, a lo largo de los años, más inestable de lo que nadie pensaba. La presencia y fuerza abrumadoras del dragón sagrado, mucho más allá de la imaginación, los dejaría a todos inmóviles. Ninguno habría soñado siquiera que el dragón del desastre de los libros causaría tal estrago. Lo que buscarían demasiado tarde sería una santa para salvar sus arrogantes seres, una santa cuyo sacrificio e inmenso poder divino eran necesarios para calmar el gran desastre. La santa Sacrificial Cleris que ni siquiera habían podido traer del edificio Trix en preparación para este momento. Edel miró el círculo del sacrificio pintado en el centro de la capilla. Cleris debería haber sido quien se arrodillará allí, orando y ofreciendo su poder divino y su vida, ya que solo una santa bendecida podía calmar a Welbrak. Mientras reflexionaba sobre su línea de vida, era hora de dejar ir la culpa que se había acumulado hacia Cleris. La muerte daba miedo, pero más aterradora era una vida de tanto tormento que la muerte parecía preferible. Vagó por el mundo en busca del romance, pero no pudo dejar ir la culpa que persistía en lo profundo de su corazón. Es por eso que, incluso después de enterarse de que Cleris se había inscrito, no fue a verla durante mucho tiempo, porque creía que no era digna de encontrarse con Cleris. Ahora era el momento de terminar todo. Se abriría paso entre los apóstoles y se arrodillaría en ese círculo, elevando sus oraciones. Una magia sangrienta emanaría del collar del colmillo de la sabiduría de Welbrak. Era una palpable intención de matar. A pesar de sentir la destrucción de su fuerza vital por la magia vil y espesa, Edel enfrentó una realidad inesperada. Su poder divino era lo suficientemente grande como para tocar la autoridad sagrada. Su poder divino, que podía distorsionar incluso el flujo del tiempo, alcanzó un dominio que nadie había alcanzado antes. Vestida con la bendición de la ley sagrada, su poder divino sería movilizado por cualquier medio necesario para preservar su vida. Incluso cuando la magia de Welbrak intentó envolverla,
el poder divino grabado en su cuerpo se usó para retroceder el tejido mismo del tiempo. Entrar en un reino prohibido en la magia, un dominio que ninguna otra santa había tocado antes, solo era posible porque era Edel quien había alcanzado ese reino sagrado, revirtiendo el tiempo. Sin embargo, revertir el tiempo no era una solución, solo retrasaba lo inevitable. Cough, cough. Edel tosió flema teñida de sangre mientras caminaba lentamente hacia adentro. No poder llegar a una conclusión para la historia se debía al excedente de su vasto poder divino innato. Solo tenía que agotar todo su poder divino inherente para que ya no pudiera transformarse en magia. Incluso Edel, nacida con habilidades que superaban a las de cualquier santa del pasado, eventualmente agotaría la activación de la bendición si se repetía docenas, cientos de veces. Su visión comenzó a nublarse, el sangrado empeoró. La bendición de la ley sagrada ya no podía ejercer su pleno poder ya que apenas quedaba fuerza divina para reunir del cuerpo de Edel. El final estaba cerca ahora. Darse cuenta de que la repetición aparentemente interminable se acercaba a su conclusión la alivió de alguna manera. Había sido una vida fugaz, pero no sin impacto. Incluso si era una mera ilusión, Clarice después de todo se había deleitado atentamente con la luz de sus canciones. Edel salió tambaleándose, sonriendo débilmente a pesar de todo. Solo, una o dos veces, o quizás 3 veces más, y entonces, terminará. Anteriormente, Clarice había irrumpido en la catedral más rápido de lo esperado, pero el final estaba cerca. Casi no quedaba poder divino en su cuerpo. Con eso en mente, Edel continuó hacia la catedral. Pensándolo ahora, su vida no fue tan mala como había anticipado hasta su conclusión. Sin embargo, los eventos de la vida rara vez fluyen como se anticipa o planea. Edel había sido ingenua todo el tiempo. La muerte constante debió haber nublado su conciencia. Las variables que no logró captar y las acciones de Clarice a través del bucle temporal, esas deberían haber sido evaluadas por ahora. ¿Qué? A mitad de las escaleras, los ojos de Edel se posaron en la gran queruse de la santa estacionada ordenadamente junto a la catedral. Tad. En el momento de la realización, sintió una sensación como si alguien le hubiera agarrado la nuca. Arrastrada, Edel colapsa en un banco de madera cercano, la fuerza la superó. La persona que la jaló por el cuello y la sentó a la fuerza era completamente inesperada. ¿Prefieres jugo de naranja, o solo agua fría? ¿Qué? Me gusta el agua natural, así que tú tienes el jugo de naranja. Bebidas vendidas en tazas en la cantina estudiantil, cubitos de hielo flotando, listas para saciar la sed. El hombre ante ella, Keith Rod Taylor, empujó una bebida hacia su regazo como si fuera lo más natural, después de haberla sentado. Agarrando la taza con manos ensangrentadas, Edel le dio a Ed una mirada confundida. Sin decir palabra, Ed se sentó a su lado, mirando la catedral durante un largo rato. Esto es. Durante un largo periodo, Edel se sentó desconcertada antes de finalmente comenzar a hablar, solo para ser interrumpida por Ed de manera preventiva. Estás a punto de morir. Familiarizada con esas palabras por alguna razón, Edel apretó a Mook antes de responder. Lo sé, cierto. Nuevamente, durante mucho tiempo, no hubo más palabras. A pesar de la inminente llegada del dragón sagrado y el caos resultante, la catedral y sus alrededores permanecieron tranquilos. La vista de la cruz de la catedral parecía alabar esta era de gran paz. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿No tienes nada más que decir? Finalmente, Ed presionó la pregunta una vez más, dejando a Edel confundida sobre cómo responder. Nunca esperó que Ed estuviera allí, que la agarrara y confrontara. No había prestado atención a la variable llamada Ed, pero para Edel, la existencia de Ed representaba la única variable que se había perdido. En medio de los ciclos repetidos, Ed había buscado soluciones a su manera cada vez. Que hubiera un Ed junto a Clarice era inconcebible para Edel, y no entendía la intención detrás de sus preguntas. Apareciendo abruptamente e ignorando las reglas del bucle temporal recurrente, esto era lo que tenía que decir. Edel sabía muy bien que iba a morir. Sus visiones intermitentes de su futuro lo confirmaban, al igual que las constantes en el reino recurrente del tiempo. Como Ed lo sabía, estaba más allá de la comprensión de Edel. La respuesta de Edel fue determinada. Por supuesto, no tenía nada más que decir. Más bien, tenía una multitud de preguntas que le gustaría comenzar a explorar. Pero antes de que tuviera la oportunidad de explorarlas, el banco en el que estaba sentada comenzó a sentirse extraordinariamente grande. Mirando a su alrededor, ahora estaba en los callejones traseros de la ciudad comercial Old Deck. En su mano, un sándwich de tocino humeante con calor. El hombre que se alejaba en la distancia era el padre de Edel. Las palabras querían formarse, pero vacilaron, y al final, apenas logró pronunciar una palabra de agradecimiento. Le recordó el tiempo en la cima de la torre de la ciudad imperial sagrada, Seongwando. Sintió que había intentado decir algo frente a Clarice, que brillaba sus ojos brillantes sobre ella, pero al final, las únicas palabras que salieron de ella fueron alabanzas a la libertad capturadas en canciones. Tengo miedo. Edel miró la taza en su mano, temblando. Un jadeo ahogado rompió el silencio. Su voz temblorosa apenas logró pasar por su garganta. No quiero morir. Con eso, Edel bajó la cabeza y lloró durante mucho tiempo. Ed se sentó tranquilamente a su lado,
contemplando la majestuosa cruz de la catedral. Cierto, recostándose, apoyando los brazos en el banco, Ed miró al cielo, siempre tan alto. Es difícil pronunciar lo más obvio. La extensión de los tiempos tumultuosos que Edel y Clarice habían compartido era desconocida para el Ed actual. Para ellas, debió haber sonado como una historia muy exasperante. Ahora es el momento, para encontrarse con el final. Di todo lo que sabes. Terminemos con esto.